Hoy, como título, se va a llamar Dios está con nosotros. Hermanos míos, y un día al pastor, comentando, le dije, ¿sabe, pastor? Y esto no es arrogancia, hermano, sino que le dije que ya no me sorprende nada en esta vida. Pero hay un ser, hay alguien que sí nos sorprende cada día, hermanos. Y lo puedo ver, hermanos, hoy, cómo Dios ordena las cosas. El Espíritu Santo habló en la mañana y dijo, Dios está conmigo, con nosotros. ¿Cuál fue el primer cántico? Yo sé que estás aquí. El tema, Dios está con nosotros, hermanos. Verdaderamente nuestro Dios es un Dios que está más vivo que nosotros. Jesús está más vivo que nosotros. El Espíritu Santo está más vivo que nosotros, hermanos. Sí. Ahora bien, hermanos, si me acompañan a la palabra de Dios, vamos a leer en Génesis 21, 22. Y cuando lo tengan me dicen un amén. Génesis 21, 22. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, ¿qué dijo, hermano? Dios está contigo en todo cuanto haces. Repitan y digan, hermanos míos, por favor, al hermano que está a su lado. Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces. La gloria es para el Señor, hermanos. Al estudiar la palabra de Dios podemos ver y podemos observar que siempre al final de cada batalla que ganó la nación de Israel, el pueblo de Israel, siempre decían, es que Dios está con nosotros. Hermanos míos, esta frase debe de estar siempre en nuestro diario vivir. Es decir, que esta frase o estas palabras deben ser nuestra confesión permanente. Porque a veces tomamos muy a la ligera lo que Dios está haciendo y a veces no somos agradecidos. Dios quiere que cuando seamos sanados, nosotros declaremos, Dios está conmigo. Cuando Él los prospere, usted le dé la gloria a Él y usted diga, Dios está conmigo. Después de una gran batalla de conquistar la tierra, usted pueda decir, Dios está conmigo. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, Dios estaba o era en el templo. Pero a partir del Nuevo Testamento, Dios está en nosotros. Si me acompañan, por favor, hermanos míos, en Apocalipsis 21, el verso 3. Apocalipsis 21, 3. 3, dice así. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El lugar de Dios somos nosotros. Dice, Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. También, hermanos míos, en 2 de Corintios, capítulo 6, el verso 16, yo lo leo, hermanos. Dice así, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente.
como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, si Dios está con nosotros, somos sanos, porque Él es nuestro sanador. Mire lo que dice en Éxodo 15:26. Dice así, yo soy el Señor quien nos sana. Si Dios está con nosotros, somos bendecidos. Mire lo que dice 2 de Samuel 6:11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obedón, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obedón y a toda su casa. Hermanos míos, a causa del arca de Dios, porque era ahí donde estaba la presencia de Dios. También, si Dios está con nosotros, no hay temor. Mire lo que dice en Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero también Él pelea por nosotros. Deuteronomio 20, capítulo 20, versos de 1 al 4. Yo lo leo, hermanos. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballo y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. 2. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. 3. Y les dirá, oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os delatéis delante de ellos. 4. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. También, si Dios está con nosotros, nadie nos podrá enfrentar. Mire lo que dice Josué, capítulo 1, el verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor le dijo a Josué, y es una promesa para nosotros. Créala, hermanos, y tómela. Si Dios está también con nosotros, también somos protegidos. En Salmo 91, en adelante, usted conoce lo que dice Salmo 91. No se los voy a leer, hermanos, porque es algo largo. Dice que el que habita bajo la sombra del Omnipotente morará. ¿Sí? ¿Sí recuerda eso, hermano? Okay. Entonces vamos más adelante. Pero también, si Dios está con nosotros, Él nunca nos va a abandonar. ¿Qué dice Hebreos 13:5? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero otra cosa es que Dios está con nosotros, pero Él también está por nosotros. Romanos 8:31. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Dios no solo está con nosotros, sino que Él está por nosotros. Él está de nuestro lado. Y Dios quiere que lo creamos, que también quiere que esto sea una confesión permanente. Y que digamos, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Ahora a veces Dios tiene que usar a la gente del mundo
Así como Abimelech dijo, Dios está contigo. ¿Sí? Un ejemplo en la Biblia, podemos citar a Gedeón. Gedeón, ¿quién fue? Fue un juez de Israel. Él iba a enfrentar al ejército de los madianitas. Él le dio un poco de miedo. Por eso, en la noche se fue al campamento. Y cuando él llegó al campamento, estaban dos hombres hablando, precisamente. Y uno de ellos tuvo un sueño. Y se lo explicó. Y mire lo que dice en Jueces. Por favor, hermanos, si me acompañan. Jueces 7, los versos 14 y 15. Cuando lo tengan me dicen un amén, hermanos. Jueces 7, versos 14 y 15. Dice así, 14. Y su compañero respondió y dijo esto: no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. En el 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. En otras palabras, hermanos míos, Dios está o estaba con Gedeón. También vemos con los amigos de Daniel. ¿Recuerdan esa historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor y por eso fueron arrojados al horno de fuego. Y estando allí, el rey Nabucodonosor vio no solamente a 3, sino vio a 4 personas. Pero el cuarto vieron que era diferente, que era algo sobrenatural, y era Dios. ¿Sí? Entonces el rey los mandó a llamar, y cuando ellos llegaron, salieron, parecía que no estuvieron en un horno de fuego. ¿Sí? Y mire, hermanos, si me acompañan, por favor. Daniel, capítulo 3, los versos 29 y 30. Daniel 3, versos 29 y 30. En el 29 dice: por lo tanto decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. En el 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermanos míos, podemos ver que este rey reconoció que Dios estaba con los amigos de Daniel. Otro ejemplo, Dios también usó a Rahab, una prostituta en Jericó, para hacerle saber al pueblo de Dios de que Dios estaba con ellos, de que Dios peleaba a favor de ellos. Ya iban a entrar a conquistar a Jericó. Josué quiso enviar a unos espías para que vieran la tierra. Cuando ellos entraron, alguien los vio y los persiguieron, pero ellos tocaron a la puerta de esta mujer, de Rahab, y Rahab los escondió en el techo. Y mire, hermanos, ¿qué dice en Josué capítulo 2, los versos 8 al 11? En el 8, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, en el 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra,
porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. En el 10, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. En el 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, hermanos, la gente se da cuenta cuando Dios está con uno y ellos lo declaran. Y es una manera en la cual o por la cual Dios quiere recordarnos que Él está con nosotros. Porque a veces, hermanos, nos enfocamos solo en lo negativo o en nuestras rutinas diarias y se nos olvida cómo Dios ha estado siempre con nosotros. Dios quiere que nosotros, que después de su grandeza, de su poder, de sus maravillas, que le digamos, Dios está con nosotros. Porque esa es la manera en la cual Él es glorificado. Esa es la manera en la cual su nombre es reconocido en la tierra. No debemos callar, no debemos de reconocer lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros. Debemos darle la gloria a Dios, porque si no se la damos a Él, es posible que Él deje de ayudarnos. Por eso es necesario que permanentemente digamos, Dios está con nosotros. Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro salvador. Dios es nuestro ayudador. Dios es el que pelea nuestras batallas. Dios es el que nos defiende. Dios pelea nuestras batallas. Dios no nos abandona. Dios nos bendice. Dios ha permanecido con nosotros y por nosotros. Amén, hermanos. Surge una pregunta. ¿De qué lado toma Dios cuando nosotros estamos divididos? ¿De qué lado Dios cuando 2 de sus hijos pelean? ¿De qué lado Dios cuando los esposos discuten? ¿Será que Dios está del lado de la esposa? ¿Será que Dios está del lado del esposo? Tenemos un principio espiritual y Jesús lo dijo así. Si me acompañan, por favor, hermanos, a Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. ¿Lo tienen, hermano? Dice así. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho. Porque mi Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Está en los cielos, Él lo hará. Amén, hermanos. Si el esposo y la esposa se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa en la tierra, mi Padre que está en los cielos lo hará. Ahora bien, el enemigo sabe esto, lo que es esto importante de esta ley espiritual. Por eso Él hace todo lo posible para dividirnos, para ponernos a pelear, para que haya división en medio de nosotros, en medio de la familia, en medio del hogar, en medio de la iglesia.
Jesús dijo en San Marcos, capítulo 3, los versos 24 y 25. Yo lo leo, hermanos. 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. El enemigo sabe, por eso él va a hacer todo lo posible para que entre nosotros haya pelea entre la esposa y el esposo, entre los hermanos, entre el papá y los hijos. Hermanos míos, hay hermanos que por una herencia dejan de hablarse, se destruyen. Cuando los esposos están divididos, Dios no toma el lado de ninguno de los dos. Los dos se perjudican por este principio que leímos. Y además, como Dios sabe nuestras verdaderas intenciones, Él sabe lo que sentimos, lo que pensamos. Él no se va a poner del lado de la esposa o del lado del esposo. Miren lo que dice en Santiago 4, el verso 1 al 3. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? En el 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. En el 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sabe lo que causa la pelea entre la esposa y el esposo? Entre la familia. Es el dicho corazón de nosotros. Es decir, nuestros deseos malos. Según Santiago, esta es la causa de las disputas, de las peleas. Por eso, hasta que no resolvamos nuestras peleas, nuestras disputas, nuestros conflictos entre la esposa y el esposo, entre la familia, entre los hermanos, Dios simplemente no va a estar de ningún lado, porque Él no toma el lado de ninguno. Y el enemigo sabe esto. Por eso se ha metido en las iglesias, especialmente entre esposos, porque así no vamos a conquistar la tierra. Ahora otra pregunta. ¿Qué lado toma Dios cuando dos de sus siervos no están de acuerdo? Quizá usted se ha dado cuenta que cuando los cristianos no estamos de acuerdo con ciertas cosas, y nunca vamos a estar de acuerdo. ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno tiene una perspectiva diferente. Es decir, cada uno ve la vida desde su punto de vista. Cada uno tiene sus filosofías con respecto a la vida. Por ejemplo, cómo usar su dinero, cómo hacer muchas cosas. Cada uno piensa de manera diferente, pero también cada uno tiene sus propias interpretaciones. Por ejemplo, en la Biblia lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Podemos citar a Pablo y Bernabé. Tuvieron una discusión tan fuerte, estaban peleando porque Bernabé quería llevar a Juan. ¿Sí? Y por eso discutieron. Y en la palabra de Dios podemos ver que Bernabé era un hombre de corazón. No quería dejar
a Juan. He didn't want to leave Pero John. también del otro lado, But on the other side, podemos ver, de acuerdo a la palabra de Dios, according to que the word of Pablo God, that era un hombre was a man tosco, that was tough, era un hombre duro. that ¿sí? was harsh. Pero al final de cuentas, But in the end, ellos se pusieron de acuerdo, they got in agreement. pero cada uno se fue. But each one went. Por ejemplo, Bernabé se fue con Barnabas Juan went with John, y Pablo and Paul se fue con went Silas. with Simon. Ahora bien, hermanos, Then, brethren, pregunta, a question. ¿con quién está Dios? Whom is God with? La pregunta es, ¿con quién está Dios? The question is, whom is God with? Con los dos. With both. Podemos ver que Dios We can see that no God tuvo partido. is Dios not estaba con los divided. dos. He was with both. En muchas ocasiones hay divisiones como estas, pero Dios sigue bendiciendo a los dos. Still blesses both. Y lo podemos ver en la Biblia y lo podemos estudiar. We can see it in the Pablo Bible. We can se study fue it. por otro lugar. Paul went another way. Bernabé se fue por otro lugar. Barnabas went the other way. Y Dios los usó. And God used ¿Sí? each. Y Dios los bendició. And God Les dio blessed bendición. each. Otro ejemplo. Another example. Podemos ver que los We discípulos can see the disciples no estuvieron de acuerdo cuando la mamá de Juan when the mother y of Santiago John and James hizo una petición asked a y dijo, petition and said, si es posible, if it's possible, si mis hijos se sientan al lado suyo en el cielo, next to ¿qué you hicieron? in heaven, what did they do? Los otros discípulos empezaron a pelear And they began to entre fight ellos amongst y Jesús each other. tuvo que intervenir Jesus had to intervene. y empieza a hablarles lo que es la verdadera grandeza. But the true- Y como muchos logran la grandeza imponiéndose, but many pero él le dijo, get great Jesús, by being mean. en el reino de los cielos The kingdom of no es heaven así. is not like this. El que quiera ser grande debe de ser el servidor. The Y servant. esto lo muestro, hermanos, esto lo muestro, hermanos míos, I tell you, brethren, because para que nos demos cuenta we can notice que algunas cosas no vamos a estar that some things de acuerdo. we're not going to be in agreement. En la mayoría de nuestras diferencias Dios no toma el lado de ninguno, God doesn't Él take se aleja. side, pero hay momentos but there's moments en los cuales in which Él sí toma el lado. He does de take alguien. side. Por eso nosotros This is why necesitamos saber qué we lado need to know which tomamos, side we take, porque es ahí because that's donde debemos estar nosotros. we have to Un be ejemplo, an example. el caso de Moisés y Aarón, The cause of Moses donde and la queja, Aaron, la murmuración, la envidia de sus hermanos. where the murmuring Y eso es un gran ejemplo and this is a great de lo que es example el irrespeto of what hacia un ungido de Dios, lack of respect causado por la familiarización. A veces somos familiares de un ungido del Señor. Puede ser nuestro papá, puede ser nuestro hermano, puede ser nuestro tío. Somos familiares. Entonces, por ser la familia, María, dice la palabra, que María y Aarón habían visto la humanidad de Moisés. Habían visto, digamos, que cuando comía Moisés hacía ruido con la boca. Habían visto su humanidad. Porque hermanos míos, porque todos somos seres humanos. El problema es que uno cree que los que están arriba no son seres humanos. Y ellos habían visto, habían conocido su humanidad, habían conocido sus debilidades y pensaron que esto les daba el derecho de murmurar en contra de él. Pensemos esto, porque es posible que usted haya conocido la debilidad de un hombre o de una persona que Dios está usando. Debido a eso creemos tener el derecho de juzgar, pero no es así, porque eso
Because El Señor lo dijo the Lord en said, Números. Si me acompañan, por favor, please hermanos. come to Numbers En Números 12, 12, los versos 8 al 10. 8 to 10. Números 12, los versos 8 al 10. Dice así, hermano. Cara a cara hablé con él. Y claramente. Y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. En el 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba, hermanos, leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y esto es lo que hoy And this is what le ha pasado a muchos has cristianos. happened to many Christians. Se atrevieron a hablar They en talked contra de una persona against a person que estaba del lado de Dios that was on the o con side quien of God, estaba Dios. or whom Y God vino was consecuencias with. en su And vida. consequences Vino came enfermedades, from sickness, problemas financieros, problemas en todas las áreas de su vida. problems in every area of their lives. Porque esto, Because this, ahora cuando Aarón vio when Aaron lo que saw había pasado what had happened a María, to Mary, ¿qué hizo? what Clamó a did he do? Moisés y He dijo, cried out to Moses and said, en Números, ahí mismo, hermanos, in Numbers, right there, 12, 11 al 13, dice así, 11 to 13. 11. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, mire cómo cambió ya la diferencia. You see how he Moisés era el hermano menor, ¿verdad? Moses was a younger Mire, brother. mire la diferencia. But look at the Y dijo, difference. Aarón, a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. En el 12, no quede ella ahora con él que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Hermanos míos, podemos ver la grandeza de Moisés y clamó al Señor. Lo que pasa a veces, que nosotros tenemos el privilegio de estar cerca de personas que Dios ha usado o que está usando, y debido a eso conocemos su humanidad, conocemos sus debilidades, nos damos cuenta de ciertas cosas que hay en su carácter, que aún Dios no los ha tratado. Vemos sus inseguridades, vemos sus temores, quizás sus injusticias, sus decisiones equivocadas, su mal genio. Por eso somos, note esto, hermano, por eso somos tentados al hablar en contra de ellos o de ellas y no respetarlas. Por esto, esto, hermanos, es algo muy delicado, porque Dios toma el lado de ellos. Los que vamos a pagar las consecuencias, ¿quién son, hermano? Somos nosotros. Por eso, si queremos que Dios esté con nosotros, necesitamos estar en el lado del cual Dios está. Concluye, hermanos. Romanos 8:31. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra, hermanos? Hoy, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle perdón al Señor. Sí, a Dios.